Piensa en lo que pasaría con tu familia si el poder de Dios visitara a tu casa. Piensa en los milagros que tendrían lugar con tus hijos. Ya he pasado por suficiente miseria. Seamos francos. Los predicadores no somos inmunes a los problemas. He tenido problemas como tú has tenido problemas. Y siempre tienes que volver a que necesitamos la parte de Dios. La palabra de Dios es maravillosa. He llorado tantas veces sobre esta Biblia. Está manchada con mis lágrimas, ¿de acuerdo? Y tomas la palabra de Dios y te aferras a ellas y la abrazas. Yo duermo con mi Biblia, lo hago. Y estás tan enamorado de la palabra de Dios, pero si te falta su poder, estás muerto. Porque la palabra de Dios, sin el poder de Dios, no es suficiente. Debes tener el poder de Dios. Y el poder de Dios no es un sentimiento o una piel de gallina. El poder de Dios te librará de la muerte. El poder de Dios traerá su presencia a tu vida, donde habrá alegría de nuevo. Y su misericordia será revelada. El poder de Dios puede mantener la enfermedad fuera de tu casa. Puede mantener a los demonios fuera de tu casa. ¿Cuántos de ustedes han tenido hijos adictos a la droga? No tengan miedo, vamos, levántense. No podrás ver a tus hijos libres de las drogas tratando de convencerlos de que está mal. El gobierno lo intenta y fracasa. Debes mostrarle el poder de Dios en tu propia casa. Poder en bruto, poder crudo. No puedes ver a tus hijos y seres queridos liberados del alcohol. Hablando con ellos, eso no funciona. La mayoría de las veces solo el poder de Dios puede liberarlos. Tomen asiento. Puedo hacer que otro se ponga de pie si su familia está haciendo esto o lo que sea. Y probablemente habrá muchos de ustedes levantándose por otras cosas. Necesitamos el poder de Dios ahora. Te ruego que escuches con atención. No lo busques. Si buscas el poder de Dios, terminarás siendo un fanático. ¿Qué quiere decir esto? Debes buscar el Espíritu Santo mismo. ¿Por qué? El poder de Dios sin el Espíritu Santo lleva al fanatismo. La gente se vuelve loca, un poco rara. ¿Puedo ser honesto, sincero? Hay algunos cristianos raros. Hay personas por ahí que no son realmente salvos. Ellos hablan como si lo fueran. Incluso hablan en lenguas como si lo hicieran. Ok, bien, te he hecho reír. Todas las veces, lo que sea, vamos a ser realistas y a ponernos serios. Llevo 37 años predicando. Empecé cuando tenía 21 años. He mantenido mi vida limpia y no estoy a punto de arruinarla o estropearla. De ninguna manera. De ninguna manera. De ninguna manera. Temo demasiado a Dios. Lo he hecho y siempre lo haré. Dije, Señor, antes de que me equivoque, mátame. Prefiero estar muerto antes de avergonzar tu nombre. Eso es un hecho de la vida. Pero también sé lo que necesito como cristiano primero y como predicador después. Para sobrevivir, debo tener el poder de Dios. Porque fue el poder de Dios el que me trajo al reino. Fue el poder de Dios el que tocó mi vida con Katherine Kuhlman en el año 73. Fue el poder de Dios el que me lanzó al ministerio en el que estoy cuando tenía 21 años y solía tartamudear.
Fue el poder de Dios el que literalmente cambió mi vida. Cuando ni siquiera escuchaba, ni siquiera conocía la Biblia. Tuve un sermón, solo uno. Lo arruiné todo, muy bien, pero el poder de Dios estaba en mi vida. Y eso es todo en esos días, de todos modos, que necesitaba. Muy bien, ahora las cosas han cambiado, 37 años después. Conozco la Biblia mejor que la mayoría de los predicadores. Te lo prometo, he memorizado este precioso libro. Puedo predicarlo de memoria. Ahora la cosa es esta, cuando hablamos del poder de Dios, sé de lo que te estoy hablando. Y no estoy hablando de la piel de gallina en la columna vertebral. Estoy hablando del poder crudo que puede mantenerte vivo como cristiano, contra la tentación, contra los demonios del infierno, contra tu propia mente. Cuando estás pasando por el infierno, por favor, perdóname que sea simplemente real. Cuando has pasado por lo que yo he pasado, te digo que no es divertido, no es divertido en absoluto. Y he tenido que depender del poder de Dios. Ahora bien, el poder de Dios nunca se acercará a ti si lo buscas, porque vas a terminar siendo un fanático sin poder. Solo un montón de ruido y locuras. Debes buscar a la persona, por favor. Tengo que decirlo y hacértelo entender, la persona del Espíritu Santo. Ahora, la persona del Espíritu Santo es una persona. Ahora, si usted ve al Espíritu Santo como un poder, usted lo usará. Dirás, déjame usar ese poder. Crees que es alguien que puedes usar. Pero si lo ves como una persona, entonces permitirás que te use. Entonces, de repente, empieza a ocurrir algo. Por favor, escúchenme, ¿de acuerdo? Cuando lo veas como una persona divina, digna de alabanza, digna de adoración, digna de entrega, entonces le darás con gusto tu vida. Y dirás, Señor, ahora úsame, porque no podemos usarlo a Él. Y los únicos que realmente quieren usar a Dios son los que lo ven como poder. Y cuando lo ves como persona, de repente te das cuenta de que es digno de tu vida, es digno de tu amor, es digno de tu alabanza, digno de tu entrega. Y ahora empiezas a entenderlo. La Biblia habla de Él. Y tengo que decirte esto, por favor. El Espíritu Santo no es Dios el Padre. Y no es Jesucristo el Hijo. Él es una persona divina separada. No podemos entender completamente esa Trinidad. Escuchen, la Trinidad que la unión ve en la Biblia es un misterio. Bueno, tú eres una Trinidad, tu cuerpo espiritual que es una Trinidad. Entonces, ¿por qué es tan difícil entender? Dios y tu cuerpo no es tu alma, y tu alma no es tu espíritu. Por lo mismo, Dios el Padre no es el Hijo, y Dios el Hijo no es Dios el Espíritu Santo. Totalmente independiente el uno del otro. Sin embargo, ¿cómo son al igual que tú mismo? Dios dijo, hagámoslos a nuestra imagen. Así que tú eres tres y uno, pero el Espíritu Santo es una persona totalmente independiente. Cuando tú empiezas a entender eso, va a cambiar tu pensamiento cristiano. Y la primera cosa que quieres darte cuenta es que Él tiene sus propios pensamientos, su propia mente, su propio intelecto. Él no es controlado por el Padre o el Hijo. Toma sus propias decisiones. Eso lo he descubierto y cambió mi vida.